De lo que tuvo lugar en esta sesión de apertura de la nueva jornada legislativa en Colombia. Está con nosotros el ministro de Tecnologías, Información y Comunicaciones, el doctor Mauricio Liscano. Señor Liscano, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por la invitación y veo que la oportunidad que me da de hacer claridad para todos los oyentes y los colombianos. Muchas gracias. Con todo gusto. Señor ministro, cuéntenos. Hemos tenido acá ya varias personas que nos están hablando de su presencia y de los papelitos que se habrían pasado para confirmar que un sector político efectivamente votara por el candidato del gobierno, el señor Salamanca, para ser presidente de la Cámara de Representantes. Lo que nos dicen, y lo han dicho acá varias veces, es que usted hizo parte de un grupo de ministros que estuvo ahí para asegurarse de que ocurriera lo que ustedes querían, y era que el señor Salamanca saliera electo, y que utilizaron un plumón naranja para que se entendiera claramente quién estaba votando por quién. Señor ministro, ¿cuál es su versión de lo ocurrido? Pues la versión es digamos, muy clara. Nosotros asistimos, o por lo menos en mi caso, y creo que la mayoría de los ministros, al Congreso, porque era nada más y nada menos que el 20 de julio y la responsabilidad y la obligación de acompañar el 20 de julio. Cuando estábamos sentados ahí, yo estaba ahí donde me sentó la Casa Militar, no ningún otro puesto diferente a ese. Pues el presidente se retira porque tiene cuando empieza la intervención de Polo Polo, pero yo me quedo escuchándola, e inmediatamente termina la intervención de Polo Polo. Algunos miembros de la oposición, no solo una sola persona, sino varios, empiezan a pedir que la votación no se puede dar si los ministros no se van. Y ahí se abre un debate como de una hora y cuarto y media, donde algunos dicen que nos tenemos que ir, otros que nos tenemos que quedar. Yo personalmente pues opté por quedarme porque pues no me iba a dejar sacar ahí a los sombrerazos. Yo fui presidente del Congreso parlamentario. Entiendo que nosotros los congresistas, los ministros, tenemos por la ley quinta en el artículo 69 la posibilidad de estar dentro del recinto, y me quedo ahí esperando el debate para no salir, digamos, como con las piernas ahí, el rabo entre las patas, y salir corriendo como si se estuviera haciendo algo malo. Termina ese debate, al final no nos sacan, pero algunos se van por eso. Yo me quedo ahí una horita más o menos media hora más, y ya me fui para la casa. Yo realmente no estuve durante la votación. Luego no sé todo ese cuento de ciencia ficción, o si fue verdad o no fue mentiras, de los papelitos, de los plumones, entre otras cosas, porque no se hace lógico. O sea, ¿usted cómo sabe, si el voto es secreto, que un parlamentario fue el que escribió eso? O sea, yo realmente, pues que estuve allá, no sé dónde está la lógica del tema, pero entiendo pues que así funciona la oposición, y obviamente hay que generar, digamos, como se llamará estratagemas, o no sé, para tratar de indicar cosas que de verdad no sucedieron. Yo lo llamo, usted se acuerda de un profesor que tuvimos en Harvard, se llamaba Heifetz, que era un profesor psicólogo de liderazgo, decía que se llama naive realism, que es como vivir que lo que uno cree siempre cree que es realidad. Entonces, la verdad, yo no sé qué pasó. Yo no estuve, yo estaba viendo Netflix cuando la votación. Yo me vine una hora antes, una hora y media. De hecho, cuando salí estaba el senador de Luque, puede dar fe que me vine caminando con él, que el carro no estaba, y caminamos casi 3 cuadras. Y no sé qué sucedió en la votación, pero no le iría a extrañar a nadie lo que sucedió, toda vez que los partidos ya habían pronunciado su intención de voto. El Partido Conservador ya mayoritariamente había pronunciado su intención de voto. El partido de la U había desde el día anterior manifestado su intención de voto. Había una carta de los liberales que habían manifestado su intención de voto. Los del pacto también lo habían hecho, los de la CITREP. Entonces, pues digamos que la votación, yo creo que cuando se inició, yo creo que estaba muy cantada de lo que iba a suceder. Entonces yo no sé de dónde sacan pues que todo esto fue una estrategia, además una elección que tuvo una diferencia muy grande. Sí, bueno, ministro Liscano, ya que está haciendo claridades, también valdría la pena hacerla sobre ese tal comunicado que el partido de la U dijo que era falso, apoyando al señor Salamanca, aunque usted tiene razón, después todos votaron por el señor Salamanca, pero en un primer momento era un comunicado hecho además por una asesora de su despacho, María Alejandra Páez Porras, y ella hizo supuestamente ese comunicado. ¿Qué hace una asesora de su despacho haciendo comunicados a nombre de la U que luego dicen que son falsos, etcétera? ¿Por qué no nos aclara eso? Sí, y también a Juan Lozano, que
que ese día fue un poquito injusto conmigo, pero se los aclaro con todo el cariño. Mire, yo primero ese día estaba en Buenaventura inaugurando las primeras 500 conexiones de 29.000 personas, a familias que vamos a conectar en Buenaventura, y más o menos a mí me llaman a las... Bueno, pero te cuento lo que pasó. Entonces me llaman, sale en Caracol Televisión y en otros medios, sale que había un comunicado hecho en Mintic y que ese comunicado era totalmente falso, lo que tú acabas de relatar, lo cual a mí me pareció muy extraño. No porque estamos investigando si ella lo hizo o no, eso todavía está en investigación, yo no lo puedo negar y afirmar. Yo diría que no, ella lo niega y yo a mí no lo veo sensato porque tú sacas un comunicado supuestamente falso y se lo mandas a los medios para que a los 2 minutos el partido de la O diga que es falso, como evidentemente era falso, y a la hora ya todos los medios tenían que la niña trabajaba conmigo, que la habían nombrado, la metadata de la cosa, y ya todos los medios tenían, digamos, a mí me parece que lo que querían lograr con esa estrategia era un poco eso, digamos, hacer un escándalo alrededor de que el gobierno estaba influenciando las votaciones, un poco lo mismo que pasó en la plenaria por parte de varios miembros de la oposición. O sea, a mí lo que me parece es que había una acción coordinada tratando de meterme en ese tema, cuando yo con esa niña no he cruzado 2 palabras y sé que van a decir que sí, que trabaja en mi despacho. Pues supuestamente sí trabaja en mi despacho o no, trabaja en mi despacho, pero no para mí, trabaja para el equipo de regulación del ministerio, eso lo estamos investigando, pero yo no le vería sentido qué necesidad va a tener yo de enviar un comunicado falso, es decir, y además le pueden preguntar a los periodistas que lo publicaron, pues quién se los envió, porque no fui yo, o sea, sería un harakiri el más bobo del mundo, y además muy raro que fue enviado a todos los medios con nombramiento, con metadata, y eso le llegó, a mí me llamaron más de 7 medios cuando llegué de Buenaventura, entonces pues sí sería bueno, yo estoy investigando, pero sería bueno que ustedes mismos le pregunten a los periodistas que recibieron esa información quién se las envió y con qué intención se las envió. Porque es que en política tú sabes que se hacen muchas cosas y son estrategias, uno entiende cómo funciona el sistema, pero sería bueno verificar todo eso. Pero, ministro, la metadata de ese documento dice que lo hizo esa mujer que trabaja en su despacho. Pues eso es lo que estamos verificando, pero yo que pues conozco un poco del tema, yo sí le digo cómo se puede ver cualquier metadata. O sea, usted coge y programa un computador y le pone el nombre de Luis Carlos Vélez a ese computador y manda un documento y no necesariamente tiene que ser esa persona. O sea, esto no es tan... O sea, créanme que en eso también es fácil hacerlo. O sea, yo no estoy diciendo que no, ella lo ha negado, estamos investigando, yo envié el tema a control interno para que lo investigue porque sería, digamos, un error y una estupidez muy grande meterse en esos temas y más mandárselo a los medios para que después digan que es falso, pero también es fácil, o sea, yo se lo digo cómo lo programas en un computador para hacer ese tipo de cosas. Créanme que no es rock science y no es una cosa muy difícil de hacer ese tipo de programaciones, o sea, créanme que no es complejo. Lo que ya tienen que investigar es la IP y de dónde salió, y eso es lo que estamos investigando. ¿Quién quisiera hacer eso, ministro? Pues las personas que están, pues yo no sé, pero digamos, si me preguntan muchas veces en política, piensa mal y acierta, pues las personas que han estado con que querían, digamos, un poco, pues empañar la elección del sábado para favorecer o perjudicar a alguno de los candidatos que estaban en contienda. Yo por eso no me pronuncié. Ahí hay personas que les interesaba, digamos, me imagino yo, que ganara uno o que ganara otro candidato, y les interesaba, como lo han dicho públicamente, pues demeritar, digamos, el triunfo de Jaime diciendo que es un tema de incidencia, de compra de votos, de relaciones. Pero ministro, ¿usted tiene algún tipo de información de que lo que nos está sugiriendo es cierto? No, yo no tengo ninguna información, es lo que yo pienso desde mi punto de vista, pero puede ser mentiras, o sea, puede ser que sí salió el documento. Yo lo que quiero es que yo no lo hice, eso lo tengo claro, yo no le di la instrucción a esta niña, yo de hecho con ella, y se lo pueden preguntar si la quieren al aire o en privado o en una investigación, yo nunca le he dado esa instrucción. Yo con ella creo que no he hablado más de un saludo porque ella no me reporta directamente a mí, eso lo puedo decir y ella lo puede manifestar. Yo lo estoy investigando, simplemente que como pasan cosas tan raras como la que le estoy diciendo, mandan un comunicado a un medio. No, pero venga, yo con todo respeto. Mandan un comunicado a un medio. Pero ministro, seamos serios. Usted no puede salir a dar una hipótesis de tremendo calibre. Es que la hipótesis que usted está dando es pues es la misma sin hipótesis. Tener una sola cosa.
Una sola No, cosa, yo un solo bueno, de elemento. acuerdo. Digamos, partimos de lo mismo, pero es la misma hipótesis. No, ¿sabe por qué no partimos de la misma? Porque nosotros, Por la misma hipótesis ¿sabe que por qué? están dando ustedes No, señor al ministro, otro ¿sabe lado. por qué no? Porque es que la consecuencia de lo que acaba de ocurrir es la elección del señor Salamanca. Esa es la consecuencia. Y eso es lo que Pero, termina pasando. pero es que, Yo no sé, es que el señor ministro. resultado, el Lo digo, resultado de la con todo, elección de lo digo con todo el Salamanca. cariño. Hay que tener pruebas No, de para salir acuerdo, con una hipótesis de ese exactamente. Yo tipo. estoy de acuerdo con usted. Para afirmar lo uno o lo otro, hay que tener pruebas. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo que esto al final termina siendo. Pero ni se puede afirmar que yo doy la orden y que yo lo hice, porque no hay ninguna prueba y no tiene por qué haber, ni se puede afirmar que la oposición hizo eso, lo envió a los medios de comunicación creyendo seguramente que era cierto para desprestigiar la elección. Seguramente, eso es lo que yo quiero que se investigue. Pero Bueno, pruebas no hay en ningún lado ni en el otro. Eso es lo que yo quiero decir, que al final hay que moverse en las pruebas para entender qué pasa. Lo que pasa es que los indicios pues son los que generan lo que generan. Pero yo creo que el debate acá, Luis Carlos, es, miren, yo no estuve en la votación, yo no entregué ningún papel como así lo afirman, yo no hice ese documento, yo no di esa orden, la pueden preguntar a la funcionaria, hubiera sido una vaina muy estúpida pues sacar un comunicado falso de parte del ministro. ¿Con qué intención yo voy a sacar un comunicado falso? Y la elección, a mi juicio, esto ya es una opinión política, pues estaba muy determinada desde antes. Yo no creo que nadie en un congreso donde hay 400 personas pues cambie un voto porque alguien le diga A, B o C. Yo la verdad que estuve tantos años allá y lo sabe Juan Lozano, pues la gente ya tiene su decisión cuando entra a una elección desde hace mucho tiempo tomada, o por lo menos no el día de la elección. ministro, otro tema bien importante en su despacho es la caída de la licitación para instalar Internet en establecimientos educativos, un negocio de un poco más de $500 millones de pesos. ¿Por qué se cae? ¿Hay dudas, sospechas de que puede haber corrupción? Agradezco mucho esa pregunta y nada que ver con corrupción. Venga, yo le explico técnicamente. Esto primero fue una licitación transparente hecha por el ministerio. Tenía tres requisitos que la dividen totalmente lo que es realmente centros poblados. Primero, no tenía anticipo. Segundo, era una licitación que tenía hasta el doble o 3 veces más la velocidad y que en las propuestas llegaron hasta 7, 8 veces más la velocidad que tenía centros poblados. Y tercero, tenía un elemento muy importante, era que era canal dedicado, es decir, en centros poblados, si se conectan muchas personas, hay tasa de reuso, es decir, se cae la conectividad. Este proyecto es un proyecto que lo hicimos muy bonito para conectar 3.082 escuelas. Prueba de que la licitación estaba también hecha es que presentaron 14 empresas, y lo sabe usted que 14 uniones temporales y 25 empresas, que ese es un número muy grande para este sector, las empresas más grandes del mundo, Hughes, Hispasat, Claro, bueno, Starlink, etcétera, y todas, ninguna tuvo una queja sobre el proceso. Lo que sucedió fue que el proceso se cerraba el lunes, las propuestas, y el viernes hicieron una pregunta sobre algo que se llama los Access Point o los AP. Los Access Point, para que la gente lo entienda, son los routers. Cada escuela tenía que tener un router de entrada y un router de salida. Pero la licitación no es sobre router, la licitación es sobre conectividad, lo que cuesta la antena, lo que cuesta el internet. De hecho, los routers es el 0.036% de la licitación. No es más de 800 millones de pesos en el mayor costo de una licitación de 400.000 millones en 3 años, porque tiene vigencias futuras. A quien yo invité a participar de esta licitación, a juicio de la Procuraduría, una respuesta que hicieron un viernes que era sobre los access point, que preguntaban que si era entre 300 y 700 por access point de personas o si era de 1.400. Nosotros respondimos eso el viernes. A juicio de la Procuraduría no se pueden hacer respuestas faltando 3 días porque se consideran las respuestas. Y para nosotros eso nunca fue una adenda, fue simplemente por mayor transparencia responder algo que era muy sencillo, muy técnico. No lo respondí yo, eso lo hace obviamente un técnico, que no cambiaba la legibilidad, pero simplemente aclaraba, a juicio de ellos eso no se puede hacer faltando 3 días. Entonces, ¿qué hice yo como ministro? Pues yo tenía 2 opciones, una, adjudicar, que no hubiera habido ningún problema, otro, hacerle caso a la Procuraduría para mayor transparencia, respeto a las instituciones, tranquilidad de todos. Entonces le hicimos caso a la Procuraduría y
y vamos a volver a abrir la licitación por lo menos en los próximos 15 días. Igual nosotros los invitamos a participar, mal lo hubiera hecho yo en no hacerle caso a una sugerencia que ellos hacen, pero no tiene nada que ver con corrupción, nunca nadie se quejó de los proponentes, es por un error en el procedimiento, según ellos, según nosotros no, pero digamos que sí hubo ese error, no se pueden hacer respuestas faltando 3 días antes del cierre, porque según ellos eso cambia el equilibrio de que las personas ya no se pueden participar. Aquí no pasó porque presentaron 25, pero bueno, digamos que hacemos caso y preferimos jugar seguros para no tener en el futuro ninguna investigación y para mayor transparencia de la opinión pública. Ministro. 9 de la mañana, 24 minutos. A ver, Santiago, sí, señor. Ministro, usted lo que nos está explicando es que fue una respuesta que explicaba 2 días antes del anuncio de la adjudicación que los AP debían ser 1.400 y no 700, pero en los pliegos... 400. En los pliegos, exacto, en los pliegos estaba establecido en algún momento que los oferentes debían participar con hasta 700 AP, y eso sí fue finalmente un cambio en los pliegos, ¿o no? No, los pliegos siempre fueron los mismos. Lo que pasa es que como se redactaron, tenían alguna interpretación. Y te lo digo pues con juicio de pronto equivocarme en alguna palabra. Para volverlo a explicar, porque esto es un tema muy técnico, la licitación no es de compra de APs, la licitación es de tener una antena, tener un sistema de energía, porque en esas zonas no hay electricidad, entonces se tiene que tener unas baterías, unos paneles solares. El internet realmente lo más barato es la conectividad, lo más caro es la operación, y para que no se desconectara esto tenía un tema de operación. Entonces el AP, que es el access point o la ruta, que son dos AP, uno externo, uno interno, se decía en los pliegos de licitación, y lo explico de esta manera, que había que tener una AP por banda, es decir, por banda es que hay banda 2.400 y banda es de 5.000. Como decía por banda, entonces hasta 700. Entonces los pliegos decían, hay que tener 2 access points por banda hasta 700. Eso generaba una confusión, porque para algunos proponentes, pues eso lo manifestaron el último día, o sea, mandaron la carta el jueves, se les contestó el viernes. Para un proponente no les quedaba claro si era 1.400, es decir, 700 por banda, o si era 700 entre las dos. Los pliegos desde el principio decían que eran 700 entre las dos, pero para juicio de esa persona, pues no quedaba claro si era 700 por banda o 700 por dos. Insisto, 0.36% de la licitación. Se les contestó el viernes lo que decían los pliegos, pero eso no se podía haber contestado. Entonces ahí no hubo realmente ningún cambio de los pliegos. De pronto sí no quedó claro, pero además hay un elemento adicional, es que en el mundo no hay access points para 1.400 personas. Este era un proyecto hecho en Wi-Fi 6 que no tiene, en el mundo no existen access point para 1.400 personas. Por eso los 13 proponentes, diferente a uno, que el que mandó eso fue claro, pues entendieron que era hasta 700, o sea, 2 de 350 o menos de 700, porque en el mundo no hay access point de 1.400. Pero hicieron esa pregunta, se contestó, pero digamos no se puede contestar faltando 3 días, entonces fue un tema de formalismo que entiendo, pues es lo que ha defendido la Procuraduría. Sí, exactamente, pero lo que uno no entiende, ministro, es que es complejo lo que usted dice exactamente, pero tiene que ser la Procuraduría la que al final, digamos, pone la alarma, o es quien se manifiesta para que tenga que parar un proceso que claramente, con o sin corrupción, pues no estaba dando todas las garantías. No, sí las está dando, y es que es la función de la Procuraduría, porque yo invité a la Procuraduría, siempre fue parte de este proceso. Esto no fue una denuncia de ningún proponente ni de nadie externo, es que cuando empezó el proceso, yo invité a la Procuraduría de la Contraloría a ser parte del proceso. Entonces ellos eran veedores durante todo el proceso, y ellos cuando vieron esa respuesta, que además todo esto es público, esto es SECOP 2, todo lo que se hace en estas licitaciones son públicas, la propuesta económica, aquí no es que la gente meta un sobre allá al último día, no, todo queda público desde el primer día, cada comunicado. Entonces cuando Claro envía ese comunicado, pues obviamente se sube
que no está hablando de corrupción, está hablando de nada. Ellos hacen una pregunta. Díganos si los access point son 2 de 700 o 1 de 1400. Entonces el ministerio les contesta, no, es de tanto. Entonces, como eso se sube y es públicamente y la Procuraduría estaba al detalle de todos los elementos, pues ellos determinan que esa respuesta, que no la di yo, el ministro, que la da un técnico, respondimos más de 300 o 400 respuestas, eso se hace en cualquier licitación de este tamaño, pues les parece que eso no debe haber sido faltando 3 días, sino que tuvo que haber sido 3 días antes, que eso no da garantías, y todo lo que está pasando aquí es todo lo contrario, que cuando uno actúa de buena fe y bien, pues no tiene problema en volver a abrir la licitación. Eso no afecta a nadie, no perjudica a nadie, nadie está denunciando acá nada de corrupción, ni siquiera la Procuraduría ha dado ese nombre, no tiene nada que ver, ninguno de los 14 proponentes ni de las 25 empresas se ha quejado por la transparencia del proceso. Por el contrario, estamos actuando con más garantías y con más transparencia, y esa es la función de la Procuraduría cuando uno le invita a ser parte de un proceso, pues a que vigile cada detalle y si ve algo, pues se pronuncie, y eso fue lo que hizo y ya estamos actuando en conformidad a eso. Más garantista y más conservador no podemos ser, y la verdad, pues sí, estamos tranquilos con lo que sucedió y lo vamos a volver a abrir. 9 de la mañana, 29 minutos. Pues, señor ministro, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Es el señor ministro de Tecnologías, Información y Comunicaciones, Mauricio Liscano. Gracias. A ustedes un abrazo, gracias, chao. Gracias, ministro. 9:30, ya venimos con más.